y su relación con la empresa. Y eso pues ya nos permitía tener algunos elementos para poder ir comprendiendo esta parte que está referida pues a la oferta, a la demanda y la teoría del precio. Después de haber analizado entonces las relaciones que se daban entre la empresa y el mercado y establecíamos los flujos de comunicación que eran bienes y servicios al mercado y retornaban dinero a la empresa, y luego publicidad al mercado y retornaba información comercial, establecimos también lo que era el concepto de segmento, que es bien importante entenderlo para poder establecer las estrategias comerciales más adecuadas para poder garantizar el éxito de una empresa. Y luego, en el análisis del mercado y la competencia, pues establecer pues que esta, pues, dijéramos, es sumamente complejo, en la que las empresas tienen que buscar en qué medidas se van a diferenciar. Hablábamos del concepto de la marca, hablábamos del concepto de los logos, que son bien importantes, porque estos se van posesionando en la mente de las personas. Y luego con la publicidad se activa y el consumidor compra, es decir, que estos logos, estas marcas se van colocando en el subconsciente de las personas. Con la publicidad se activa ese mecanismo y pasa al consciente, donde luego pues esta persona va a comprar estos productos que ya están posicionados. Decíamos que las marcas son mecanismos con los que las personas se identifican con los segmentos de clase y compran las marcas porque desean pertenecer a esos segmentos de clase. Y eso hace entonces de que las marcas tengan una gran, dijéramos, demanda, permite diferenciar, permite que estos productos se coticen con precios sumamente altos. O sea, poníamos el caso del calzado, en el caso de los hombres, ¿verdad? Ferrogama, una marca que nadie va a, dijéramos, preocuparse porque le digan que vale 1.500, $2.000 un par de zapatos. O camisas, ¿verdad? Como Thomas Pink, Billy Yard, Tommy, Ralph Lauren, Lacoste, prendas que están arriba de los 100, 150, $200, se vuelven caras, ¿verdad? Para ciertos segmentos, pero para otros es normal. Y establece pues esa diferencia, dijéramos, en la sociedad. Entonces, son situaciones, ¿verdad?, que nosotros vamos observando y cómo esto entonces tiene su impacto en las estrategias comerciales. Pero decíamos que para entender todo esto es importante entender los mercados. Y hay distintas maneras de clasificar los mercados. Sin embargo, nosotros vamos a tomar una y va a estar en función de la competitividad. Y hablamos entonces de mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. Decíamos que la competencia perfecta es la idealización de cómo el mercado debería de ser. Y al entender la idealización de cómo el mercado debería de ser, entonces se nos es más fácil entender lo que realmente encontramos en la práctica, en la realidad del día a día, que es la competencia imperfecta. Porque ahí vamos a encontrar monopolios, vamos a encontrar duopolios, vamos a encontrar oligopolios, vamos a encontrar competencia monopolística, vamos a encontrar monopsonios, vamos a encontrar carteles, vamos a encontrar truths. Es decir, una gran cantidad de estructuras de mercado que hay que saberlas identificar. ¿Para qué? Para que nosotros como empresa conocer en qué mercado nos encontramos y qué estructura es la que está prevaleciendo para diseñar la estrategia más adecuada para poder ser exitosos.
De otra manera, difícilmente vamos a poder sobrevivir. Por lo cual, es importante saber, ¿verdad?, qué tipo de estructura de mercado es en la que yo me encuentro y en la que yo me voy a desarrollar como empresa. Vimos entonces todas estas características de la competencia perfecta para luego llegar, ¿verdad?, a determinar que en un plano precio-cantidad, si nosotros colocamos la variable, la función de oferta y la función de demanda, la oferta representada por esta línea roja y la demanda por esta línea azul, podemos perfectamente ver y entender de que podríamos expresarlas como una ecuación general de la línea recta, tanto una como la otra. La diferencia va a ser la pendiente. En el caso de la oferta va a ser positiva y en el caso de la demanda va a ser negativa. Y eso me va a estar diciendo que la relación entre la variable precio y cantidad es, en el caso de la oferta, directamente proporcional. Y en el caso de la demanda, que es inversamente proporcional. Esa información es sumamente importante conocer para, en un momento dado, yo tengo un conjunto de ecuaciones, yo las ordeno, estas ecuaciones, de manera de que al llevarlas a la ecuación general, puedo yo analizar el signo de la pendiente. Y ese signo me dice, esta es ecuación de oferta, esta otra ecuación de demanda. Con tener claro el concepto. No dijéramos esperar hasta graficar para ver qué sale. No, ¿verdad? Sino que lo puedo hacer a partir de haberla llevado a una forma general y analizar el signo de la pendiente. Se identifica acá un punto de equilibrio, que es este punto E, donde se corta la oferta con la demanda. Esto es lo que se conoce como equilibrio de mercado. Entonces, el equilibrio de mercado, ¿verdad?, va a suceder cuando la oferta se iguale con la demanda. Y me va a dar una coordenada, me va a dar un Q y me va a dar un P. Pero este Q es la sumatoria de todos los Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, más Q sub N de capacidades de producción de las distintas empresas que están en el mercado. La suma de todas ellas me va a dar este Q asterisco, que es lo que el mercado está demandando. Pero todas las empresas que han producido Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4 más Q sub N, y que son valores distintos, alguna puede, por ejemplo, el mercado puede demandar 1 millón de unidades. Entonces una empresa tiene capacidad para producir 100,000, otra 200,000, otra 300,000 y otra 400,000. La suma de esas capacidades me da 1 millón. Entonces, logro cubrir la cuota que el mercado me está diciendo que está demandando. Pero, si algo es bien cierto, es que todas van a vender al mismo precio, al precio de P, que se ha logrado en el equilibrio. Entonces, en una situación de esas, la única manera con la cual decíamos, yo puedo ganar más, es bajando los costos de producción. Porque el precio es igual al costo total más el margen de beneficio. Si eso es así, entonces la única manera con la cual yo puedo aumentar el margen de beneficio es bajando el costo total. Y eso entonces es lo que me hace a mí ganar más en un mercado de competencia perfecta. ¿Cómo puedo bajar entonces el costo de producción? Mejorando el proceso, disminuyendo horas hombre ociosas, aprovechando
de mejor manera las horas máquinas a través de un estudio de tiempos y movimientos que me va a permitir mejorar la data estándar, mejorando, dijéramos, la utilización de los materiales, disminuyendo el porcentaje de desperdicio, reducir el porcentaje de producto defectuoso, eficiencia energética, es decir, emigrar a equipos en la planta que me permitan ahorro de energía. Y estoy en la planta y veo que tengo luminarias todavía con tubos incandescentes, pues emigrar, ¿verdad?, a una tecnología LED que va a ser de mucho más ahorro. Si los aires acondicionados, ¿verdad?, todavía están con R134, pues pasar a una tecnología inverter que va a permitir eficientizar los aires acondicionados de una manera inteligente. Y eso va a permitir que se reduzca el consumo de energía. Y eso entonces va a bajar el costo, que es lo que me permite a mí entonces aumentar mi margen de beneficio en un mercado donde el precio está dado. Entonces, como ven, hay mucho trabajo de ingeniería que se puede hacer para bajar el costo total y aumentar el margen de beneficio cuando el precio es el mismo para todas las empresas que compiten. Entonces, vamos a analizar por separado cada función. Es decir, cada ecuación de demanda y de mercado por separado para comprender cómo se comporta esta en el mercado y entender las estrategias que podemos en un momento dado desarrollar. Veamos entonces la primera, la demanda. Se representa por esa letra D. Dice que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios de mercado en un periodo dado. Entonces acá el análisis está desde el punto de vista del consumidor, porque la demanda representa a los consumidores, los que compran. Para poder entonces llegar a establecer una relación matemática, partimos de una evidencia empírica. Es decir, que yo vaya a contrastar la realidad, a investigar, y entonces salirme yo a la realidad y a observar cómo se comportan los consumidores. Elaboro esta mi tabla de demanda, donde voy a ver cómo se comportan la variable precio y la variable cantidad. Entonces tomo un primer apunte, un primer dato, donde me dice que cuando el precio de un producto X que estoy analizando, la gente compra 25 unidades. Cuando el precio baja a 30, las personas compran 35 unidades. Cuando el precio baja aún más a 25, la gente compra más, 40. Si el precio baja aún más de 20, la gente compra 50. Entonces, de la tabla se establece que la relación que se desarrolla entre las variables precio y cantidad es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras una sube, la otra baja. Si la otra baja, la otra sube. Es decir, se comportan totalmente opuestas. Eso entonces establece una relación inversamente proporcional. Si graficáramos esta información que está acá, este punto A, este punto B, este punto C y este punto D, colocando en el eje de las X las cantidades y en el eje de la Y los precios, tendríamos entonces esta forma, esta curva. Sin embargo, por facilidad de análisis, la aproximamos a una línea recta, a una ecuación de primer grado, y nos daría este comportamiento. ¿Ya? Entonces, del gráfico se deriva la ley fundamental de la demanda. Y la ley fundamental de la demanda nos dice que a mayores precios, menores cantidades demandadas. Y a menores precios, mayores cantidades demandadas. Eso entonces es, dijéramos,
la ley fundamental de la demanda, que se va a derivar de la gráfica de la demanda que hemos construido a partir de esa evidencia empírica que ha sido producto de la observación de la realidad, de observar cómo se comportan los consumidores ante los distintos productos, porque eso puede ser que yo haya observado cómo se comporta el consumidor ante la compra de pantalones, de zapatos, de frijoles, de arroz, del azúcar. La relación va a ser la misma. ¿Por qué, verdad? Porque las personas que hacemos, tratamos de maximizar nuestros escasos recursos económicos. Entonces buscamos comprar más cuando las cosas son más baratas. Y por eso es que entonces comparamos en el mercado las distintas opciones y en veces nos decidimos por aquella pues que resulta ser más económica o intermedia, pero obviamente va a ser aquella que tenga un precio menor y estamos comprando más. Acá aparecen unos elementos que son bien importantes tomarlo muy en cuenta porque son los responsables de los movimientos de la curva, que son los determinantes o factores. Y dice que son aquellos que inciden en la conducta del consumidor, los cuales pueden tener un carácter objetivo o subjetivo. Es decir, que algunos determinantes o factores yo los voy a poder cuantificar, que serían los objetivos, y otros no los voy a poder cuantificar, que van a ser los subjetivos. Entonces podemos distinguir los siguientes: el precio de un bien o servicio. Obviamente que el precio de un bien o servicio es un determinante cuantificable. La relación entre el precio de un bien o servicio y la demanda se puede observar en la ley de la demanda. Este principio económico establece que si el precio de un producto aumenta, menos personas querrán comprarlo, es decir, la demanda disminuye. Lo mismo es cierto a la inversa. Si el precio de un producto disminuye, más consumidores querrán comprarlo, aumentando la demanda en sí. Pero lo importante acá es que ese determinante precio es un determinante de carácter objetivo, porque lo puedo cuantificar. Yo puedo decir que esa camisa vale $10, $8, $9. Puedo perfectamente cuantificarlos. Los ingresos del consumidor, de igual manera, es un determinante de carácter objetivo, porque yo sé cuánto gano. Mi ingreso mensual son $1,000. Tengo un dato, tengo un valor, ¿no? Lo puedo perfectamente cuantificar. Sé cuánto es lo que yo estoy ganando mensualmente. El precio de los bienes complementarios, de igual manera, es cuantificable. Yo puedo saber cuánto vale un producto complementario. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿verdad? Compro un pantalón, un producto complementario puede ser el cincho. Entonces yo sé cuánto vale ese producto complementario. En el caso de la señorita, compran un vestido, saben cuánto entonces van a costar los zapatos, los aretes, la cartera, el collar, las medias, todo aquello que complementa al producto principal. Entonces decimos, no, yo realmente necesito tanto dinero para poder comprar el vestido. Pero ahí va incluido todo, ¿verdad? Todos esos complementos. Entonces yo sé cuánto valen los complementos. Si yo soy un fabricante de pantalones jeans, lona, pues yo tengo que saber cuánto valen los pantalones complementarios, los productos complementarios a esas prendas. Y entonces eso va a permitir que yo pueda entonces poder cuantificar esos complementos. Si estoy en la fabricación de zapatos, ¿cuánto cuestan por ejemplo, las cintas? Muchas veces la gente le cambia las cintas por otras de otros colores. Entonces debo de saber cuánto valen esos complementos. Sin embargo, también tengo que tener cuánto valen esas cintas originales, ¿verdad? Hay zapatos
donde le venden las cintas por aparte. Cuando esta se daña, le venden su par de cintas exactamente igual a la que usted tenía. Entonces, sí, ¿verdad? Debe de saber cuánto cuesta todo eso. Precio de los productos sustitutos. Un producto sustituto es aquel que puede saciar la necesidad generada por otro bien demandado. Por ejemplo, los pantalones casuales es un sustituto de los jeans. Si el precio de los casuales disminuye, la demanda del sustituto aumentará, mientras que la demanda de los jeans disminuirá. Si el precio del sustituto incrementa, va a ocurrir la reacción opuesta. Por eso es que yo debo de saber también conocer el precio de los productos sustitutos, porque en un momento dado me pueden, dijéramos, desplazar. En el caso de las bebidas, ¿verdad? Por ejemplo, debo de saber cuáles son el precio de todos aquellos productos sustitutos. Si yo estoy en un negocio de bebidas carbonatadas, pues yo debo saber el precio de los principales productos que se demandan en el mercado, para poder entonces monitorear de manera de que en un momento dado preocuparme si la porción del pastel del mercado de uno de estos está aumentando. Por ejemplo, cuando esto es una competencia directa entre lo que era la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, y la Arsi-Cola y la Bicola, empezaron a eliminar, ¿verdad?, empresas. Al final se quedaron básicamente solo Pepsi-Cola y Coca-Cola. Estaba la otra bebida carbonatada de la Cascada, la Salva-Cola, pero esta tiene una porción del mercado bien pequeña. Sin embargo, estaba la Pepsi-Cola, ¿verdad?, que prácticamente era un sustituto de la Coca-Cola. Porque la gente pide Coca-Cola y de repente no hay, bueno, pues Pepsi. Pero realmente Pepsi no es un sustituto, es una competencia directa. Pero en mercados donde hay un predominio, como que se vuelve, ¿verdad?, una segunda opción. Pero ha aumentado significativamente la presencia en el mercado. Pepsi-Cola ha aumentado gradualmente. Ellos iniciaron con un 7% del mercado, pero hoy eso ha incrementado significativamente para el caso de llevar a montar su propia planta de producción acá en el país. Antes todo lo traían de Guatemala, pero hoy no, ¿verdad? Hoy hay una planta que opera en Tezatepeque, la carretera Nejapa, creo que está. Sí. Donde la inversión sobrepasó los 42 millones de dólares. Entonces, si vamos a invertir 42 millones de dólares en un mercado para producir Pepsi-Cola, es porque el mercado lo está demandando. Y eso es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Antes, obviamente, el mercado de la Coca-Cola, que maneja un buen porcentaje del mercado de las bebidas carbonatadas. Entonces, hay que analizar y conocer, ¿verdad?, cómo se van comportando todas estas, dijéramos, productos. También el gusto del consumidor. Esto obviamente es un determinante o un factor de carácter subjetivo. O sea, para lo que para mí es bueno, para otro es malo. Entonces, las preferencias de un grupo de consumidores se decantan hacia otro cierto producto, la demanda de este producto se va a incrementar. Por alguna razón, ¿verdad? Entonces la gente prefiere otra. A lo mejor dirá, no, es que las papas del McDonald's son más ricas que las papas del Burger King. Y entonces ese factor de subjetividad, el gusto, inclina, ¿verdad?, la demanda hacia otro producto, hacia otra marca. Las empresas entonces van a intentar atraer la atención de los consumidores a través de la publicidad. Por ejemplo, Coca-Cola ha atraído la atención de sus consumidores gracias a sus comerciales creativos.
e inspiradores, haciendo que esta bebida sea preferida a otras disponibles en el mercado. Pero también la Pepsi Cola tiene toda una estrategia, ¿verdad?, orientada hacia los jóvenes. En un momento estuvo bien orientada hacia el deporte, ¿eh? Quizás uno de los mejores comerciales que ha habido son los de Pepsi Cola en cuanto al deporte, ¿verdad? Cuando uno está pequeño, sueña, ¿verdad?, ser una figura, ¿verdad?, en el fútbol. Y uno se imagina, ¿verdad?, pues sí, que es un gran deportista, ¿verdad? Se imagina que es Ronaldo, o que es Ronaldinho, o que es Messi, ¿eh? Y en su mente uno juega así, ¿verdad? Chiquito, ¿verdad? Creyendo que ese es el jugador. Entonces, ese, dijéramos, sentimiento de creatividad que uno tiene cuando es pequeño, lo aprovechan estas empresas y sacan unos comerciales que definitivamente pegan, ¿verdad? Porque son bien diseñados, producto de la investigación, y como eso, soñar, ¿verdad?, con ser grande, pues eso es en cualquier parte del mundo. Y estas empresas hacen comerciales en esa línea y hacen clic, ¿verdad?, con el consumidor. Entonces son los gustos, ¿verdad?, las preferencias. Y la publicidad permite, ¿verdad?, entonces hacer su parte. Luego las expectativas de que los precios de un bien aumentan o que puedan bajar. Una expectativa puede ser, por ejemplo, que digan que la triple bacon va a estar a $2 el día jueves. Entonces, imagínense que para el día jueves, en el McDonald's de la San Luis, la triple bacon y el Big Mac van a estar a $2, porque es una expectativa, ¿verdad? Un rumor. ¿Cuál? Qué barbaridad. Dice pues que va a estar a $2. Entonces, ¿será que una gran cantidad de personas se van a acercar a ese negocio de comida rápida? Porque está la expectativa de que el día jueves la triple bacon y el Big Mac van a estar a $2. Entonces, genera esa expectativa, ¿verdad? A nivel empresarial podría ser que, por ejemplo, la cadena de selectos, los supermercados, tenga la expectativa de que Walmart para el año 2021 va a aumentar 80 puntos de venta en todo el país de manera masiva. Y entonces para eso genera una expectativa de una amenaza al grupo empresarial que puede afectar el comportamiento. Número de compradores activos en el mercado, igual, ¿verdad? Así como también la calidad, son factores objetivos y subjetivos. Entonces, la demanda estará en función de todos esos factores que hemos estado viendo: el precio de los bienes, los ingresos de las personas, el precio de los bienes relacionados, el precio de los bienes sustitutos, los gustos y preferencias, las expectativas, el número de consumidores, la calidad de los productos. Entonces, todo eso, ¿verdad?, va a afectar a la demanda, va a afectar la conducta de los consumidores. Esto nos lleva a identificar entonces movimientos de la curva de la demanda. En primer lugar, movimientos a lo largo de la curva de la demanda. Una vez visto entonces los factores que pueden influir en la demanda de un bien, la influencia en la demanda va a ser diferente en función del factor que consideremos. Las variaciones en el precio del bien provocan un movimiento a lo largo de la curva, como decíamos, a menor precio, mayor cantidad, y a la inversa. En el ejemplo del supermercado, se puede ver que las cantidades demandadas de los posibles precios eran los siguientes.
Aquí tenemos una tablita. El precio vale 25, la cantidad vale 40, si es 50 vale 20, si es 100 vale 10. Teniendo en cuenta la representación gráfica de la demanda, ¿qué pasará si partimos de una situación de un precio de $100 por kilogramo a una situación de 50 dólares el kilogramo de azúcar? Pues veremos que en vez de consumir 10, que es cuando vale 100, se consumirán 20 cuando vale 50. Entonces, a menor precio, mayor cantidad demandada. Ceteris paribus. En este caso, estaríamos hablando de un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, desde el punto A al punto B. Es decir, acá lo vemos gráficamente. Vemos un movimiento en función de la demanda, es decir, donde los pares ordenados van permitiendo ese desplazamiento, ¿no? Donde el precio ha ido cambiando y se ha ido ajustando la demanda. Entonces, acá está cambiando el precio y los demás factores o determinantes permanecen constantes. ¿Ya? Permanecen constantes. Finalmente, cuando hemos trazado una curva de demanda, lo hemos hecho manteniendo todo lo demás fijo. Es decir, muestra que ocurre cuando la cantidad demandada, cuando solo varía su precio. La curva se traza suponiendo que la renta, los gustos y expectativas del consumidor y los precios de los productos relacionados y otros determinantes no varían. Esto es bien importante, ¿ya? Para poder entonces entender cuándo va a darse un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Las cláusulas ceteris paribus, si ustedes se fijan, yo lo mencioné anteriormente, significa todo lo demás permanece igual. O sea, en economía se utilizan este tipo de expresiones, ceteris paribus. Todo lo demás permanece igual. Entonces yo puedo estar diciendo, bueno, acá estamos variando el precio, se ajusta automáticamente la cantidad. Me permite un desplazamiento a lo largo de la curva, ceteris paribus. Es decir, todo lo demás permanece igual. ¿Por qué, verdad? Porque ya vimos que en la demanda va a estar en función de todos los determinantes, ¿verdad? Aquí están estos, pero pueden haber mucho más. Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? El precio es el que cambia y lo demás permanece igual, ¿verdad? Y eso hace entonces que el desplazamiento se dé a lo largo de la curva. El otro caso es que la curva se desplace, toda la curva se mueva, que se pueda alejar del origen o se acerque al origen del plano precio-cantidad. Supongamos que un descubrimiento científico afirma que escuchar música perjudica la salud, elevando los niveles de tensión arterial. ¿Cómo afecta este hecho al mercado de CDs? El descubrimiento cambia los gustos de los consumidores y disminuirá la cantidad demandada. Los compradores querrán comprar una cantidad menor de CDs a cualquier precio dado. Siempre que varíe un determinante, cualquiera de la demanda que no sea el precio, la curva de la demanda se desplaza. Es decir, puede cambiar cualquier determinante menos el precio. En ese caso, la curva se va a desplazar, ya sea alejándose del origen o acercándose al origen. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Cualquier cambio que eleve la cantidad demandada a todos y a cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la derecha, ¿ya? Asimismo, cualquier cambio que reduce la cantidad demandada a todos y cada uno de los precios desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda. Veámoslo gráficamente. Desplazamientos de la curva de la demanda. Aquí tenemos originalmente la curva de demanda, que es la línea roja, ¿eh? Y tenemos movimientos alejándose del origen o acercándose al origen. El origen es acá.
Cambia cuando alguna de las variables distintas al precio del bien, como es el caso de la renta, los gustos, los precios de los bienes o el tamaño del mercado, la curva de demanda se desplaza cambiando su posición. Por ejemplo, que a mí me digan, ¿verdad? Fíjate que este año, 2021, nos van a aumentar el aguinaldo a $2,000. Fíjense. Y entonces, ese aumento de el aguinaldo, que es un ingreso, va a ser entonces que la curva se desplace, porque va a haber una mayor demanda. Entonces, todos los consumidores, ¿verdad?, como les van a aumentar el aguinaldo, entonces van a gastar más. El precio se mantiene constante, entonces, ¿qué hace la curva? Desplazarse. Y aumenta la cantidad demandada, pasa de 12 a 18, pero el precio sigue siendo 3. ¿Verdad? Entonces, se movió. ¿Por qué? Porque me van a aumentar el aguinaldo. Entonces, todos los consumidores, ¿verdad?, están conscientes de que van a gastar más en diciembre, porque van a aumentar el aguinaldo. Entonces, mueve toda la curva. O pasa lo contrario. Fíjate que para este año, como la situación está difícil, porque el COVID, ¿verdad?, afectaba a las empresas y las empresas están mal y no han vendido. Y entonces dicen que el año pasado nos dieron 1,000, hoy nos van a dar $500 de aguinaldo. Inmediatamente, ¿verdad?, la demanda se va a contraer y va a pasar de esta línea roja a esta otra línea que está acá. Y entonces la cantidad va a pasar de 12 a 6. Va a ser menor. ¿Ya? Va a ser menor. ¿Por qué? Ahora, porque el precio de los pantalones, el precio de las camisas, el precio de los zapatos, esos se mantienen constantes, no han cambiado. Lo que ha cambiado es mi disponible con el tema del aguinaldo. Hoy me van a dar menos, entonces voy a gastar menos. Entonces voy a, de 12 voy a pasar a 6. Pero si me dicen que me van a pagar más en aguinaldo, paso de 12 a 18. La curva se aleja. Si me pagan menos, la curva se acerca, manteniendo constante el precio. Resumiendo, vemos acá entonces que yo paso de A a B, en la curva de demanda. Si varía el precio, nos movemos dentro de la misma curva. No se rompe ceteris paribus. Y yo me muevo de A a C, si varían factores diferentes al precio, la curva se desplaza. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Resumidos los dos movimientos de la curva y de la curva en la demanda. Y acá pues hay un resumen de movimientos y desplazamientos de la demanda. Movimientos dentro de la curva, si lo que varía es el precio del bien. Se produce una variación en la cantidad demandada y hay un movimiento dentro de la curva. No hay cambio en la curva ni tabla de demanda. Desplazamiento de la curva. Si lo que varía es el precio de los bienes relacionados, la renta, los gustos, las expectativas o el tamaño de la población, se produce un desplazamiento de la curva. Se rompe ceteris paribus, ya sea alejándome o acercándome. Y acá hay otros casos, ¿verdad? Aumento, descenso del precio, movimiento dentro de la curva. Si se da un aumento en el precio de un sustituto, desplazamiento a la derecha. Baja el precio de un complementario, desplazamiento a la derecha. Baja la renta y se trata de un bien inferior, desplazamiento a la derecha. Y así podemos ver varios casos. Desplazamientos a la izquierda se pueden dar cuando baja el precio de un sustituto. Entonces, ¿qué va a pasar con mi producto? Pues obviamente que se va a contraer. Si yo tengo mi pantalón jeans a 10 pesos y el sustituto vale 5, pues obviamente que la gente va a comprar sustitutos. ¿Qué va a pasar con mi demanda? Se va a contraer. Voy a vender menos. Sube el precio de un complementario, igual, ¿verdad? Baja la renta y trata de un bien normal. Sube la renta y se trata de un bien inferior.
Y aquí le vamos viendo movimientos a la derecha y movimientos a la izquierda. Y movimientos dentro de la curva. Ahora bien, hemos hablado de movimientos en la curva y de la curva. Producto de varias situaciones. De cómo los determinantes se comportan. Y obviamente que genera un impacto en la demanda, ya sea que éste se desplaza o sea dentro de la curva, bajo el concepto ceteris paribus. Pero eso lo tenemos que medir, lo tenemos que cuantificar para poder saber qué tan sensible es la variación que yo puedo hacer en el precio o en la cantidad. ¿Qué tanto me impacta? Si yo bajo el precio, ¿qué tanto me impacta en la cantidad? Porque si yo no estoy vendiendo y yo quiero impactar en la demanda, digo, yo le voy a bajar el precio a mi producto. Yo esperaría que voy a vender más. Pero ¿qué tanto es más? De repente puede que sea poco lo que pueda yo incidir. O puede que sea bastante. Dependerá del producto. Si yo le bajo el precio, por ejemplo, a los frijoles, por ejemplo, las 4 libras de frijoles valen $4. Poniendo un precio, digamos, aproximado. Y de repente se anuncia que va a costar $3. Obviamente que esa variación en el precio de los frijoles de 4 a 3 va a generar un impacto en la demanda increíble, porque se va a disparar la compra de frijoles, porque la gente va a aprovechar. Por ejemplo, en mi casa, cualquier cosa puede faltar menos los frijoles. A mí me encantan los frijolitos. Y ahí usted le pone su quesito y le pone su cualquier complemento. Ahí están los frijolitos. Entonces, los frijoles se compran todas las semanas. Y si el precio está atractivo, entonces se va a comprar mucho más. Entonces, la respuesta, ¿verdad?, ante el cambio del precio es sumamente alta. Puede que otro producto no sea tan sensible como ese. Yo le bajo el precio y sí va a aumentar el consumo, pero quizás en menor cuantía. Entonces depende, ¿verdad?, de que son productos de gran demanda o de menor demanda. Generalmente los los que conforman la canasta básica son altamente sensibles, ¿verdad? Tienen una respuesta alta ante un cambio en el precio. Hay otros que no. Muchas veces son estrategias para deshacernos de inventarios. Por ejemplo, cuando ponen esas ofertas, ¿verdad?, las empresas, fin de temporada, ¿verdad? Por ejemplo, lo que vemos en el que pone el Zara o el Bershka o el Forever 21, que dice fin de temporada, ¿verdad? Y entonces, y todavía utilizan una campaña de expectación, ¿verdad? Ya viene, prepárese, fin de temporada, Zara. Y a la Mara está ya pendiente, ¿verdad? Porque van a haber buenos precios. Entonces, ahí es el momento, ¿verdad?, que la gente aprovecha para poder, dijéramos, comprar más productos, porque los precios van a bajar. Entonces, esa baja de precios se acompaña todavía con una estrategia de expectación. Ya viene, prepárese, cambio de temporada, Zara. No, ya suficiente para envenenarle la mente a cualquiera. Que todo el mundo está en expectativa que ya va a fin de mes. Ya va a ser, ya, ya. Y ya la gente llega el día y las grandes colas, ¿verdad? Y así sucede. Y el negocio despacha todo el inventario y coloca el nuevo inventario de la nueva temporada. Y así muchos almacenes. Y ocupo ese, ¿verdad? Porque pues, es de todos conocidos, ¿verdad? No es que yo tenga preferencia por ese almacén. Si total,
ningún pantalón que venden ahí me queda, ¿verdad? Porque hay que estar figurita, ¿verdad? Y yo no soy figurita ahorita, entonces ninguno me entra, ¿verdad? Entonces, pero sí veo, ¿verdad? Como los jóvenes llegan y compran sus productos, ¿verdad? Entonces, aprovechan, ¿verdad? Esos, dijeron. Y fíjense, es un mercado orientado a jóvenes. A los jóvenes están así, ¿verdad? Están en forma, van al gimnasio, ¿ah? Pero ya como yo, ¿verdad? Bichones, que ya estamos gorditos, pues ya no entramos en esa ropa. Y también que no nos luce, porque es ropa de joven. Y hay que saber ubicarse, ¿verdad? Eh, en los estilos y diseños. Bien, entonces todo eso hay que medirlo y se hace con la elasticidad. ¿No? La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable en los cambios experimentados por otra. Por tanto, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en la variable Y. Y aquí vemos la expresión matemática. Variación de X y variación de Y. Cuando Y varía, ¿cuánto varía X? Por ejemplo, si la cantidad demandada de X es y el precio es Y, lo que queremos decir es que cuando cambiamos el precio, ¿cuánto cambiará la cantidad demandada? Y hay casos, dijéramos, fundamentales. Por ejemplo, este caso es cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1. La proporción de cambio en la cantidad es mayor que la proporción de cambio en el precio. Y se dice que la relación es elástica. Es decir, yo bajo 2% en el precio y me aumenta 15% en la cantidad. Vale la pena, ¿verdad? Menor que 1. La proporción de cambio en la cantidad es menor a la proporción de cambio en el precio. La relación es inelástica. Fíjate bien, la proporción de cambio en la cantidad es menor a la proporción de cambio en el precio. La relación es inelástica. Le bajo 5% al precio y la proporción que se da en la cantidad es 3%. O sea, yo bajé el precio y la cantidad que yo esperaba que aumentar no fue lo que yo esperaba. Yo bajé 5% en el precio y aumentó la cantidad 2%. Entonces es completamente menor que 1. Igual que 1, la proporción de cambio en la cantidad es igual a la proporción de cambio en el precio. La relación es unitaria. Bajé 10% en el precio, aumentó 10% la cantidad. O sea, es unitario. Entonces, eso, ¿verdad? Me permite a mí. Entonces, ¿para qué me sirve? Ah, bueno, porque habiendo decidido bajar el precio, yo esperaría que aumente la cantidad, pero analizo el porcentaje de cambio. Si no es lo que yo quiero, entonces como que la estrategia de precio no es la más adecuada. Eso me lleva a pensar que algo está pasando, que los consumidores no están respondiendo a lo que yo estoy haciendo. Entonces, no es un tema de precios. A lo mejor es un tema de que el producto no es el que la gente quiere. O sea, no les parece. Pero hay que investigar, ¿verdad? Eso ya me está dando la pauta de investigar qué está pasando. Otros casos de elasticidad son la perfectamente inelástica, donde tendríamos esta gráfica, donde la variación en la cantidad es 0, la elasticidad del precio es 0 y la variación en la cantidad no cambia. La inelástica tendría esta forma la demanda, inclinada de esta manera. La variación en la cantidad es menor en la variación del precio, pero es menor que 1 y menor que 0. Varía menos que proporcional. La unitaria es 1
La variación en la cantidad es igual a la variación en el precio. Varían directamente proporcionales. Luego tengo esta otra caso de elasticidad, que sería la elástica, donde la variación en la cantidad es mayor que la variación en el precio. Es menor que infinito, pero menor que 1. ¿Ya? Varía más que proporcional. Y la perfectamente elástica es de esta forma. Variación en la cantidad, permanece constante el precio y la variación en el precio es igual a 0, o sea, no hay cambio. Y la elasticidad, precio, es infinito. Aquí lo podemos ver. Entonces son otras situaciones, dijéramos, que se puedan dar. Y aquí están, ¿verdad?, los análisis respectivos para cada uno de estos casos. Cuando es elástica, cuando es unitaria, cuando es inelástica, cuando es perfectamente elástica y cuando es perfectamente inelástica. Entonces, ya comprendido, ¿verdad?, que lo importante de medir esos movimientos de la curva de la demanda a través de la elasticidad y los casos que podemos encontrar mayor que 1, menor que 1 o igual que 1 y los 5 subcasos que se pueden desprender de ellos, veamos cómo lo vamos a calcular. Como hemos visto, calcular la elasticidad del precio de la demanda de un bien consiste en dividir la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. La elasticidad precio de la demanda mide el grado de respuesta de las cantidades demandadas de un bien ante las variaciones del precio de dicho bien. Entonces, eso es lo que hay que medir para poder saber si la estrategia es la adecuada. Porque yo esperaría que si voy a bajar, el precio, pues yo esperaría vender más. Pero si bajo el precio y no vendo lo suficiente, vendo menos, en términos porcentuales, no estoy haciendo nada. Entonces mi estrategia es equivocada. Tiene que haber otra estrategia. Entonces la ley de la demanda nos dice que en general los consumidores adquieren más cantidad de un bien cuando su precio es bajo y viceversa. A mayor precio, menor es la cantidad demandada. Es decir, la relación es inversa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los bienes muestran la misma intensidad de respuesta a la variación de su cantidad demandada frente a la variación de su precio. Al igual que existen bienes cuya cantidad demandada es muy sensible a las variaciones de su precio, hay otros cuya cantidad demandada varía poco frente a los cambios de sus precios. Además, existen situaciones en las que los consumidores, ante una variación del precio del bien, cambian mínimamente la cantidad demandada, y otros en las que una variación del precio del bien provoca una fuerte variación en la cantidad demandada. Para observar bien estos hechos, nos vamos con un ejemplo. Analicemos la demanda de un bien, de bienes distintos, el bien N y el bien S, que presentan una cantidad demandada de 100 unidades para un precio de 50, y veamos cómo reaccionan uno de ellos ante una subida del precio del 10%. Y aquí lo tenemos, el bien N y el bien S. Estamos analizando al bien N y S que presentan una cantidad demandada de 100. Aquí está el bien N, cantidad Q 100, el bien S y la cantidad Q de 100. El precio, dijéramos, es 50 y el precio es 50. Esta es la situación inicial. Vamos a una situación final. El precio bajó a 55 en ambos casos. Y al bajar a 55, el bien N, la cantidad fue de 96. Y el bien de 50, de 55, el resultado fue de 70. Las variaciones aquí es menos 4, porque de 100 a 96 menos 4, una contracción. Y de 100 a 70 hubo
una contracción de menos 30. La variación en precio fue la misma, 5 y 5, es decir, un 10%. 10% de 55, y acá igual. Pero la variación acá fue menos 4, aquí fue menos 30. Entonces, la variación porcentual del precio con respecto a la cantidad fue de 0.4 y aquí fue de 3. Observemos que mientras que el bien N, un aumento en su precio en un 10%, de 50 a 55, provocó una disminución de su cantidad demandada, del 4%, de 100 a 96. En el bien S, ese mismo aumento del precio del 10% produjo una disminución de su cantidad demandada del 30%, ¿no? Porque de 100 bajó a 70. Es decir, que la cantidad demandada del bien S responde en mayor medida a la variación del precio de la cantidad demandada del bien N. Se dice que la demanda del precio del bien S es más elástica que la del bien N. ¿Ya? Efectivamente, si calculamos para cada uno de los bienes la relación entre la variación porcentual de su cantidad y la variación porcentual de su precio, observamos que para el bien N este coeficiente es de 0.4, mientras que para S es de 3. Recordemos que por convención y comodidad siempre se tomará el valor absoluto de las variaciones, es decir, valor absoluto, porque estamos viendo el nivel de respuesta. Pues bien, este número resultante de dividir la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio se conoce como elasticidad de la demanda. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es un número que mide la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien con respecto a la variación porcentual del precio de dicho bien. La elasticidad precio de la demanda es un cambio porcentual en la cantidad demandada dividida entre el cambio porcentual en el precio. Y aquí está, de una manera ya más concreta, ese cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Como hemos visto en el apartado anterior, calcular la elasticidad precio de la demanda de un bien consiste en dividir la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. De forma que siendo E sub P la elasticidad precio de la demanda, Q sub 1 y Q sub 2 la cantidad inicial y final demandada, respectiva, y P sub 1 y P sub 2 el precio inicial y final, podemos llegar a la expresión que señalamos en la parte derecha. Sería aquí, ¿verdad? Q sub 2 menos Q sub 1 entre Q sub 1. Y me va a dar la variación porcentual de Q. Y P sub 12 menos P sub 1 entre P sub 1 es la variación porcentual de P. Y de esa manera entonces podemos calcular la elasticidad. Y luego el resultado que obtenemos, ¿verdad? Nos vamos a los casos principales, donde hablábamos de que fuera mayor que 1, menor que 1 e igual a 1. Si nos cuesta, ¿verdad? Con el resultado obtenido, puntualizar en cada uno de esos tres, nos vamos entonces a analizar los otros 5 casos que tenemos, ¿verdad? De una manera un tanto más ampliada. Y de esa manera entonces podemos decir cuál es el nivel de sensibilidad o de elasticidad que ese producto tiene en el mercado, qué tan elástico es. Y eso nos lleva entonces a determinar si la estrategia de variar el precio es la más adecuada o no. Si una pequeña variación en el precio me genera una gran variación en la cantidad, entonces la estrategia va a ser adecuada. Pero si la variación en el precio va a ser menor que la variación experimentada en la cantidad, la estrategia no es la más adecuada. Posiblemente esté afectando otros factores, quizás la publicidad, la promoción,
que no está llegando como debería de ser. Por ejemplo, lo que yo mencionaba en los almacenes estos de ropa, lo hacen a través de las redes sociales. No es que la gente esté llegando ahí a los almacenes, ¿verdad? No, le llega la publicidad a su computadora, ¿verdad? Y ahí usted la ve, ¿verdad? Cuando enciende su máquina, ahí le está llegando. ¿Pero por qué, verdad? Porque estas empresas compran bases de datos. Y usted dice, vamos a enviar esta publicidad, ¿verdad? Para los Millennium. Y ustedes le mandan la información a este segmento. ¿Para qué me la van a mandar a mí? Para los adultos contemporáneos, como yo, ¿verdad? O sea, por no decir eh, casi tercera edad, ¿verdad? Que soy muy violento, ¿verdad? O sea, que me digan, y usted es de la tercera edad, sí, ¿verdad? Yo me siento un poquito mal, ¿verdad? Pero si me dice, mire, usted es un adulto contemporáneo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y lo pienso, ¿verdad? O sea, es más elegante. La pedrada es la misma. O sea, la pedrada es la misma, pero es más elegante. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener tacto, ¿no? Para poder entonces entrar, ¿verdad?, a esos segmentos y colocar el producto. Porque si no, la gente se siente ofendida y genera ya una acción, dijéramos, que no es la más conveniente. La gente va a reaccionar de manera contraria a lo que nosotros esperamos. Entonces, hay que tener mucho tacto, ¿verdad?, en esto, para poder conocer qué es lo que piensa la gente. Entonces, yo lo envío, ¿verdad?, a un segmento al cual a mí me interesa. Al cual a mí me interesa. Entonces, esa publicidad, pues, obviamente va a tener impacto. Pero si no lo publicito y lo estoy enviando al segmento que no es, estoy comprando la base de datos inadecuada, entonces obviamente pues eso no va a funcionar. Pero hay muchos, ¿verdad? Hay muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta en esto. Luego se da la elasticidad cruzada. El precio dice que la elasticidad cruzada de la demanda se mide el grado de respuesta de las cantidades demandadas de un bien ante las variaciones de precio de otros bienes relacionados con el bien en cuestión. Estos bienes relacionados pueden ser bienes sustitutos, bienes que satisfacen la misma necesidad y por lo tanto pueden ser sustitutos cuando el precio de uno aumenta. Podemos elegir entre tortas o hamburguesas u optar entre mantequilla o margarina. Ante una gran subida del precio de uno de ellos, tenemos la opción de sustituirla por el otro. Por lo tanto, sus demandas varían en sentidos opuestos. Si aumenta la demanda de uno, disminuye la demanda del otro. Bienes complementarios, bienes que se consumen conjuntamente, ya que el consumo de uno requiere necesariamente el uso del otro. Por ejemplo, los vehículos y la gasolina. Pues sí, ¿verdad? Yo tengo mi carro, ¿verdad? Pero necesito del combustible para poderlo mover. El café y la leche, el pan y la mantequilla. Y otros, ¿verdad? Ejemplos que nosotros podemos ir encontrando donde estos se van complementando. En el caso del carro y la gasolina, pues obvio, ¿verdad?, que el carro es el producto principal y la gasolina viene a ser el complemento. Y así podemos ir viendo los otros casos u otros que ustedes pueden, dijéramos, ir pensando. Por lo tanto, sus demandas varían en el mismo sentido. Si aumenta la demanda de uno, también aumentará la demanda del otro. Por consiguiente, en el cálculo de la elasticidad intervendrán los dos bienes, el bien analizado y su sustituto o complemento. Consistirá en medir el efecto de la variación del precio de un bien sobre la cantidad demandada del otro. De ahí el nombre de elasticidad cruzada. Y aquí está, ¿verdad? Variación porcentual de la cantidad demandada de un bien entre la variación porcentual del precio del otro bien. O sea, dividimos la cantidad de uno con respecto a los precios del otro. Siempre de manera cruzada. De las definiciones anteriores sobre los tipos de bienes, extraemos las siguientes conclusiones. Los bienes sustitutos mostrarán una elasticidad cruzada positiva. El ejemplo clásico es el de la mantequilla y la margarina. Una subida del precio de la mantequilla
hará que los consumidores prefieran comprar margarina. Aumentando su cantidad de demanda. Por lo tanto, el aumento del precio de un bien provoca también el aumento de la cantidad demandada del bien sustituto. Las variaciones en el precio de un bien y la cantidad demandada del bien sustituto tienen el mismo signo. Por lo tanto, su elasticidad cruzada será positiva. Los bienes complementarios mostrarán una elasticidad cruzada negativa. Veámoslo mediante un ejemplo. Si el vehículo y la gasolina son bienes complementarios, se consumen conjuntamente, el consumo de uno requiere el consumo del otro. Si baja el precio de los vehículos, aumentará su demanda y se producirá obviamente un incremento del consumo de gasolina. Es decir, una disminución del precio de un bien provoca un aumento de la cantidad demandada del otro bien. O sea, aquí lo vemos, ¿verdad? Más fácil, ¿verdad? Con el ejemplo de los vehículos. Aquí es de coche, ¿verdad? Pero son vehículos. Las variaciones del precio de un bien y la cantidad demandada del bien complementario tienen signos opuestos. Mientras uno baja, el otro aumenta, ¿verdad? Porque ahí pusimos el caso de los vehículos. Si yo le bajo el precio de los carros, pues obviamente que va a haber un incremento del consumo de gasolina, ¿ya? Entonces, genera, ¿verdad?, este efecto. Mientras uno baja, el otro sube. Por lo tanto, los signos son opuestos. Por lo tanto, la elasticidad cruzada será negativa. Los bienes independientes mostrarán una elasticidad cruzada nula. Los dos tipos de bienes vistos anteriormente, sustitutos y complementarios, debemos añadir aquellos que no tengan ningún tipo de relación entre sí. Denominamos bienes independientes. Obviamente estos bienes no tendrán elasticidad cruzada, ya que las variaciones del precio de un bien y la cantidad demandada del otro bien son independientes. Por lo tanto, será nula. Y aquí tenemos el resumen, ¿verdad? Cómo la elasticidad cruzada nos da información. Por ejemplo, cuando es negativa, -1, complementarios perfectos. Menor que 0, complementario, igual a 0, independiente. Mayor que 0, sustituto, igual a 1, sustitutos perfectos. Fórmula para calcularla es esta. E de x, p de y va a ser igual a dividir q sub 0x menos q sub 0, 1 entre q sub 0x más q sub 0 más q sub 1x. Eso lo dividimos entre p sub 0y menos p sub 1y dividido entre p sub 0y más p sub 1y. Ahí hay que tener en cuenta los paréntesis, ¿verdad? Porque primero realizamos este resultado en el numerador y luego encontramos el resultado del denominador. Luego el resultado del numerador lo dividimos en el resultado del denominador y entonces nos va a dar el resultado que nosotros esperamos, que puede ser positivo o negativo. Positivo, los bienes se van a sustituir y negativo, los bienes se van a complementar. Es lo que tenemos acá, ¿verdad? Negativo, complementos perfectos. Los positivos, sustitutivos, ¿verdad? Aquí tenemos -1 y +1. Complementos y sustitutos. Aquí estamos. Complementos y sustitutos. Ahora bien, ojo con la ecuación. Aquí dice E de X, P de Y. ¿eh? Y yo estoy dividiendo las cantidades de X entre los precios de Y. Pero podría ser que yo ponga E de Y, P de X. Entonces estaría dividiendo las cantidades de Y entre los precios de X. Ojo, ¿verdad? Que no siempre va a venir acá E de X, P de Y. Dividir
las cantidades de X entre los precios de Y. Puede ser E de Y, P de X, y sería cantidades de Y entre los precios de X. Y analizar, ¿verdad?, cuál es el resultado que se obtiene. Bien, eso quizás como lo más importante, fíjense bien, solo de la demanda. Es decir, cuando analizamos la demanda, no es una cuestión de que los consumidores, sí, pero calculemos pues. En la discusión con el ingeniero Josué se van a hacer ejercicios sobre la oferta y sobre la demanda. De hecho, ahí se va a evaluar matemáticamente ese tema, ¿eh?, de la oferta y de la demanda. Aquí en el parcial vamos a evaluar otros ejercicios, porque hay una cantidad bastante grande de ejercicios de cálculo en esta unidad, que una parte lo vamos a evaluar en la discusión y otra parte la vamos a evaluar en el parcial. Según los resultados que hemos obtenido, en el corto 2 salieron un poco no muy bien, pero en el parcial han salido bien, pues, ¿qué más? Pues, ¿verdad? O sea, ahí se van complementando las cosas. Esperaría, pues, que los datos se mantengan, la estadística se mantenga, y que pueda, pues, haber una aprobación bastante grande por parte de ustedes. Pero más allá de la aprobación es que aprendan, ¿eh? Que aprendan, eso es lo importante. Que ustedes vayan gradualmente asimilando todo esto y preparándose para un contexto altamente competitivo, ¿eh?, donde el ingeniero tiene que ser bien preparado, ¿verdad? La gente cuando sabe que uno estudia ingeniería, le dicen, ¿y qué estás estudiando? Ingeniería. Y creen que uno es ingeniero civil, que es ingeniero mecánico, que es ingeniero industrial, que es ingeniero en sistemas. Ah, mira, pues entonces mira, me vas a ayudar, fíjate que quiero hacer un muro, y quiero, como que fuera un ingeniero civil, ¿verdad? Ah, mira, fíjate que me mandaron esta computadora, esta calculadora, y no la puedo utilizar, ayúdame. Creen que uno es el experto, ¿verdad? O, mira, fíjate que tengo problemas en la planta, ¿crees que me puedes ayudar para calcular la producción y medir la eficiencia? Es ingeniero industrial, ¿verdad? Mira, fíjate que tengo problemas acá con las bombas, ¿verdad?, de agua de la planta, y fíjate que tengo problemas en el mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento me recomendás? Si voy a utilizar FMSA o qué, ¿verdad? O sea, mantenimiento probabilístico, cálculo de riesgo, y usted ni por cerca, ¿verdad? Porque usted tal vez ingeniero civil, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su especialidad, pero la gente cree que uno, al ser ingeniero, primero que domina las matemáticas, ¿verdad?, recio por las matemáticas, ¿verdad?, que solo 10 se lleva en la U y solo uno sabe su historia, ¿verdad? Entonces, pero así es, ¿verdad? Entonces la perspectiva que la gente tiene del ingeniero es que es altamente competente en todas las áreas. En todas las áreas. Muchos economistas son ingenieros. Muchos. Hay doctores en economía, pero no son ingenieros. Yo soy ingeniero y tengo estudios de economía. Yo estudié en la UCA de economía. Eso me gustaba. Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos una serie de competencias. Entonces, ustedes por eso tienen que fortalecer sus conocimientos en las distintas áreas. Hay muchos ingenieros, por ejemplo, trabajando en el Banco Central de Reserva. Yo tengo un montón de colegas que uno es el responsable, por ejemplo, de cuentas macroeconómicas, un ingeniero industrial, y eso les duele a los economistas de carrera.
Pero el chamaco estudió su maestría en economía en una universidad de Estados Unidos y está próximo a sacar su doctorado en una universidad de España. ¿Eh? Pero son por ejemplo, Héctor Daddy Greci, un famoso economista, es ingeniero civil. Eh, el doctor Rivera Campos, uno de los principales pensantes de Fusades, es ingeniero electromecánico. En la escuela de sistemas, por ejemplo, el ingeniero Iraeta es ingeniero químico, es un gran especialista en el tema de sistemas y de otros allá afuera. Entonces el ingeniero tiene unas competencias que la gente, pues sí, espera de él mucho. Por eso entonces ustedes tienen que fortalecer sus conocimientos para estar preparados cuando el momento se dé. Cuando el momento se dé, ustedes estén preparados. Algo que hoy se está demandando mucho en las empresas es lo que son los gerentes de comunicaciones, los encargados de las comunicaciones de la empresa. Porque todo el mundo está claro que el 70% de la facturación es a través de las redes sociales. Entonces se está demandando mucho. Lastimosamente, esa carrera como tal no está ofertada. Hay diplomados, pero un community management debería ser un técnico, que maneje las redes sociales de una empresa, de una institución, ¿eh? Porque a través de eso se está dando a conocer qué es lo que esta hace y responder, ¿verdad?, a los usuarios, sus inquietudes. Porque no hay cosa más terrible que usted escribe y que no lo respondan, ¿verdad? Entonces, hoy se requiere de mucho personal en esa área. Y es personal especializado. Personal especializado. Bien, veamos hoy entonces el otro extremo, desde el punto de vista del empresario, la oferta. Ya vimos desde el punto de vista del consumidor la demanda. Hoy veamos el otro extremo, la oferta. Entonces, la economía de mercado es un sistema económico inspirado en el liberalismo de Adam Smith, que defiende la libertad de actuación de compradores y vendedores con la mínima intervención del Estado, donde la única ley reguladora es la ley de la oferta y de la demanda. De hecho, este es el principio en el que se basa el liberalismo, que luego se convierte en el neoliberalismo, ya con los enfoques y aportes que le dan la Escuela de Chicago y otros, ¿verdad? Fundadores del pensamiento neoliberal. La oferta y la demanda entonces son las fuerzas que hacen posible el funcionamiento de la economía de mercado, determinando la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que se vende. Son los agentes económicos privados, familias y empresas las que toman decisiones respecto a la asignación de recursos, ya que el Estado no interviene. El funcionamiento del sistema de precios es muy simple. Si muchas personas demandan un mismo producto, aumentará sus ventas y sus precios, y las empresas aprovecharán esta situación incrementando la oferta. ¿Por qué, verdad? Porque la razón de ser de una empresa es ganar. Y si los precios aumentan, entonces yo voy a ofertar más. Al contrario, si baja la demanda de un bien, bajan las ventas y con ello sus precios, desanimando a las empresas a ofrecer dicho bien. ¿Por qué? Porque simplemente no voy a ganar lo que yo espero. Por lo tanto, me desmotiva como empresario seguir suministrando esos productos en ese mercado. Estas son las fuerzas que rigen el sistema económico y que a lo largo plazo equilibran la producción y el consumo y por lo tanto van a equilibrar las fallas de mercado. Entonces,
La oferta de un bien se va a definir como la cantidad que los productores están dispuestos a vender de un cierto producto a un determinado precio. Mientras las distintas cantidades de un bien que oferten están dispuestos a ofrecer a los distintos precios alternativos. El funcionamiento del sistema de precios nos indica que cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad que las empresas estén dispuestas a ofrecer del mismo. Al contrario, si el precio baja, es probable que oferten menos cantidad. Esta relación que existe entre el precio y la cantidad ofertada es lo que se conoce como la ley de la oferta. Es decir, a mayores precios, mayores cantidades ofertadas. A menores precios, menores cantidades ofertadas. Hacemos lo mismo que en la demanda, vamos a la evidencia empírica y observamos el comportamiento de los empresarios, cómo estos se van a comportar con respecto al mercado. Entonces, ellos van a colocar 35 unidades cuando el precio es 25. Si el precio me baja a 30, pues yo lo bajo a 20. Si el precio me baja a 25, perdón, la cantidad me baja a 25, pues obviamente el precio bajará a 15. Yo oferto 20 si el precio es 10. Y oferto 10 si el precio es 5. Es decir, en la medida que el precio va bajando, de 25 a 20, a 15, a 10, a 5, pues yo voy ofreciendo menor, de 35 a 30, a 25, a 20 y a 10. ¿Por qué? Porque si el precio es 25, bueno, partimos de una situación 35. Bajo el precio, baja la cantidad. 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 Entonces, de la tabla se puede observar la relación directamente proporcional entre las variables precio-cantidad. Es decir, que mientras una baja, la otra baja. Mientras una sube, la otra sube. Gráficamente, entonces, tenemos esto, ¿no? Que lo podemos aproximar a una línea recta. Aquí tenemos en un plano precio-cantidad, esta curva, resultado de estos datos. Pero por efectos de análisis, yo la aproximo a una línea recta y obtengo, dijéramos, una ecuación de la línea recta. De eso derivamos la ley fundamental de la oferta. A mayores precios, mayores cantidades ofertadas. Y a menores precios, menores cantidades ofertadas. Al igual que en la demanda, la oferta se ve afectada por factores determinantes que influyen en la actitud del empresario. Y estos pueden ser de carácter objetivo, ¿eh? O de carácter subjetivo. Ellos pueden ser de carácter objetivo o de carácter subjetivo. Ejemplos, bueno, tenemos los siguientes. Las técnicas de producción. Esas tienen un carácter objetivo, ¿eh? Es decir, la distribución de la planta la voy a hacer por cadenas, la voy a hacer por posición fija, ¿eh? Y eso va a permitir entonces que yo pueda colocar los elementos y tener un dato de eficiencia, un dato de productividad. Entonces, la técnica es medible, tiene un carácter objetivo. Costos de los factores productivos, ¿cuánto me cuesta el recurso humano? A nivel operativo, a nivel medio y a nivel gerencial. ¿Cuánto me cuestan las máquinas? Entonces los puedo cuantificar. Precios de los bienes relacionados tienen un carácter objetivo, los puedo perfectamente cuantificar.
Número de empresarios. Yo sé cuántos empresarios hay donde yo me muevo, ¿verdad? Las expectativas tienen un carácter subjetivo. La amenaza, por ejemplo, de nuevos competidores. Dicen que van a entrar 12 empresas de capital norteamericano a invertir en El Salvador para generar empleo y poder disminuir la migración. Eso es lo que ha anunciado la vicepresidente de los Estados Unidos la semana recién pasada. Y estamos hablando de empresas como Microsoft, que van a invertir más en este país. Yo recuerdo cuando acá funcionaba Texas Instruments y se ensamblaban las calculadoras y otros productos, realmente era impresionante, ¿verdad? Esa empresa del primer mundo. Pero más impresionante era que nuestro recurso humano cumplía con los estándares. Nuestra mano de obra es hábil. Y aún con el problema del sexto grado de escolaridad, a mí me ha agradado mucho. No es que yo sea un abanderado de nuevas ideas. Gracias a Dios yo no tengo afiliación política, pero sí me gusta, ¿verdad? Aplaudir las cosas buenas, ya sea las que propuso el Frente o Arena, o de las pocas, ¿verdad?, que pudieron hacer estos señores, pero hubieron algunas cositas buenas, pocas, pero hubieron. Lo mismo estamos en esta gestión, ¿verdad? Y algo que a mí me gusta es cuando dicen vamos a aumentar el presupuesto en educación y vamos a apostarle, ¿verdad?, a este programa de la niñez, fortaleciendo condiciones en las escuelas, pero en escuelas que sean propiedad del Ministerio de Educación. No vamos a invertir en escuelas que el local no sea del ministerio. Eso está bien. Eso quiere decir que va a haber un esfuerzo por comprar locales o construir locales. Pero más importante que todo es lo siguiente. Y vamos a invertir en la capacitación de los docentes. Eso es lo importante. Porque muchas veces le exigimos al estudiante y el docente qué tan preparado está, qué tan en serio toma su trabajo. Y especialmente en los niveles de primaria, donde se construyen las bases. Profesores pésimos en el área de matemáticas, pésimos en el área de la ortografía, pésimos en la parte de la redacción. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Entonces, cuando yo escucho, ¿verdad?, que dicen, y vamos a fortalecer la formación de los docentes, qué bueno. Porque entonces sí, estamos pensando en atacar las verdaderas causas que este país tiene, que lo tienen estancado en su desarrollo. Entonces, no solamente es darle la computadora y crear una buena infraestructura, sino que también fortalecer las capacidades de los docentes en todos los niveles y su grado de responsabilidad. Yo tuve la suerte de, cuando estudié mis primeros años, de tener profesores normalistas en las escuelas públicas. Yo no estudié en colegios, en escuelas públicas. Y una formación que pues, no tengo nada que envidiarle a cualquier otro. Es más, el kindergarten que yo estudié fue un kindergarten público. Y ahí desarrollé mi motricidad fina, que es lo que realmente un niño desarrolla. Y luego, con los siguientes años, los diferentes grados de formación. Pero tuve la suerte de tener muy buenos profesores en la escuela. ¿Por qué? Porque había una institución, la normal, era donde los profesores se formaban, se capacitaban y luego los enviaban ya a las escuelas o a los colegios.
excelentes maestros. Claro, con la guerra eso desapareció, eso estaba ya carretera Santana, donde después ubicaron en la normal de los profesores, ahí montaron la base militar del batallón Atlacán. Y ahí se acabó toda esa formación que los docentes tenían para ser excelentes maestros en los primeros años de escolaridad, del 1 al 6º grado, del tercer ciclo, del 7º, 8º y 9º, y no digamos en el bachillerato. Entonces nos había formado terriblemente. Entonces, pero eso es que ojalá se recupere, porque eso va entonces a garantizar calidad en la formación de los futuros ciudadanos, con buenas bases desde el inicio, y va a marcar la diferencia. En un plazo de 15 años, si las cosas se hacen bien, este país podría dar vuelta, podría ser un país completamente desarrollado. Ya lo hizo Singapur, ya lo hizo Taiwán. ¿Por qué no lo podemos hacer acá si las cosas se hacen bien? Entonces habría que ver, ¿verdad?, los resultados. Y si no, pues que Dios nos socorra, ¿verdad? Bueno, sigamos, ¿verdad? Entonces, la oferta va a estar en función de las técnicas de producción, del costo de los factores productivos, del precio de los bienes relacionados, del número de empresarios y de las expectativas y de cualquier otro factor determinante, cuantificable o no, que incida en la conducta, en la actitud del empresario. Al igual que la demanda, encontramos movimientos en la curva de la oferta. El primero es en la curva de oferta. Se describe las combinaciones de precios y cantidades ofrecidas que pueden darse cuando todos los demás factores que influyen en la oferta se mantienen constantes. Se utiliza la expresión latina ceteris paribus para aludir a esa condición de que todo lo demás permanece igual. O sea, así como decíamos allá, ¿verdad?, el movimiento dentro de la curva de la demanda sucede cuando el único que va a cambiar va a ser el precio. Lo demás, ceteris paribus. Y entonces se daba el movimiento en la curva de demanda. Entonces acá igual, en la curva de oferta, dice que se describe la combinación de precios y cantidades ofrecidas que pueden darse cuando todos los demás factores que influyen en la oferta se mantienen constantes. Quiere decir que aquí va a cambiar el precio y lo demás, ceteris paribus. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En esas circunstancias, cuando lo único que modifica la cantidad ofrecida es el precio, es cuando las curvas de oferta son una representación útil y sirven para analizar el efecto de los precios sobre las cantidades ofrecidas. Sí, se dice entonces que se producen movimientos a lo largo de la curva. Aquí lo vemos, ¿verdad? Pasamos de A a B, a C, perdón, en la curva de la oferta representada por la letra S. Pasamos de una cantidad de 1 a 5 cuando el precio cambia de 1 a 3. Un incremento en el precio del producto barquillo provoca un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. ¿Por qué? Porque todo lo demás permanece constante, solamente están cambiando el precio. Pasamos de 1 a 2 y la cantidad se desplaza de 1 a 5. Es decir, pasamos de A a C en la curva de oferta. El otro movimiento es de la curva. Hasta ahora hemos analizado las variaciones que sufre la función de la oferta ante una variación del precio del bien considerado. Pero ¿qué ocurre si lo que varía es uno de los otros factores y permanece constante el precio? En este apartado vamos a ver que una variación de uno de los factores distintos al precio del bien no producirá un movimiento entre los puntos de la curva, sino que será la curva entera en la que se va a desplazar. Esto se debe a que la cantidad ofertada aumentará o disminuirá para los mismos niveles de precio. Efectivamente, si por ejemplo disminuyen los costos de producción,
aumentará la oferta de un bien, pero no solamente aumentará para uno solo de los precios, sino que lo hará para cada precio, lo que provocará una nueva tabla de oferta, cuyos datos trasladamos a su representación gráfica. Nos mostrará un desplazamiento de toda la curva de la oferta hacia la derecha, si el efecto es positivo sobre la oferta, es decir, se aumenta, o hacia la izquierda, si el efecto es negativo sobre la oferta, es decir, se disminuye. Veamos detalladamente mediante un ejemplo. Supongamos que disminuyen los costos de fabricación, significa que la producción del bien resultará más rentable, por lo que las empresas desearán vender más cantidades al mismo precio que antes. Es decir, posiblemente para un precio de $4, en vez de ofertar 10 unidades, como antes, hoy oferten ahora 12 unidades. Pero también aumentará la oferta para el precio de 2 euros, que podrían pasar de las 6 unidades estimadas inicialmente a 8 unidades. Veámoslo detalladamente mediante un ejemplo. Supongamos que disminuyen los costos de fabricación. Significa que la producción del bien resultará más rentable porque las empresas desearán vender más cantidades al mismo precio que antes. Es decir, posiblemente para un precio de 4, en vez de ofertar 10, como antes, ahora ofertemos 12. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Tenemos 10, ¿verdad? Y a un precio de 4. Pero hoy, ¿verdad? Con el mismo precio de 4 vamos a ofertar 12. ¿Por qué, verdad? Por las reducciones en los costos que han habido. Y eso me permite aumentar el margen de beneficio, aún vendiendo al mismo precio. Pero también aumentará la oferta para el precio de $2, que podría pasar de las 6 unidades estimadas inicialmente a las de 8. Y aquí lo vemos en la gráfica, ¿verdad? Tenemos acá a un precio de 2, 6 unidades. Y podemos pasar a 8 manteniendo el precio de 2. Eso me genera un desplazamiento de O1 a O2, es decir, toda la curva se me está desplazando, se me está alejando con respecto al origen. Si observamos bien, esta nueva curva responde a un desplazamiento de la curva de oferta inicial O1 ante la disminución de los costos de producción. El empresario va a buscar vender más. Y esa es la clave. ¿No? Esa es la clave, ya Porter nos lo decía. Si yo quiero realmente ser el líder en el mercado donde yo me muevo, entonces yo tengo que ser el líder en costos, que es la primera estrategia, liderazgo en costos. Y eso va a permitir entonces que yo controle el mercado. Porque yo podría perfectamente entonces implementar una estrategia de precios. Si mi costo es 6 y el costo de los demás es 8, yo lo bajo a 6, que es mi costo. Mi costo está por abajo del resto. Por lo tanto, yo perfectamente los puedo sacar del mercado, sin perder. Solamente a partir de las mejoras que yo he realizado en mi proceso, que me permiten bajar el costo de producción y aumentar mi margen de beneficio. Con una estrategia de precios yo puedo sacrificar el margen de beneficios, pero estaría aumentando la porción de mercado en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque estaría quebrando a muchas empresas del mismo sector donde yo me muevo. Y es así como funciona esto. Analicemos a continuación cómo reacciona la oferta ante una variación de cada uno de sus determinantes. En primer lugar, el precio de los demás bienes, los costos de fabricación, de producción y las expectativas empresariales. Comprobaremos que una variación de uno de estos factores producirá un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de la dirección del factor. Y aquí lo vemos, ¿verdad? El aumento de la oferta se da pasando de O1 a O2 y la disminución de la oferta es
de O1 o 2, acercándome al origen o alejándome del origen. Resumiendo, un precio, un cambio en el precio del bien provoca un cambio en la cantidad ofertada, produciendo un movimiento sobre la curva de oferta. Ese cambio en el precio es un cambio en la cantidad ofertada y genera un movimiento a lo largo de la curva. Un cambio de cualquier factor diferente al precio provoca un cambio de oferta produciendo el desplazamiento de toda la curva. O sea, un cambio de factor, cambio de la oferta, desplazamiento de la curva. Lo vemos acá. En estos casos, por ejemplo, sería, por ejemplo, un desplazamiento de la curva de oferta podría ser en las expectativas empresariales que otras empresas se van a retirar del mercado. Entonces, va a haber una disminución de la competencia, van a haber menos empresas competidoras. Entonces, el empresario va a producir más y va a colocar más en el mercado. El precio se mantiene constante. Entonces, la curva se desplaza. El efecto contrario, pasar de O1 a O2, que se contraiga. Tomando los costos de los factores de producción, bueno, un aumento en los costos de producción derivado de shocks que se han dado en la economía mundial, y esto ha incrementado el precio del petróleo, el del acero y otros materiales, de los plásticos. Entonces, eso hace entonces que la producción se contraiga, ¿no? Porque los costos de producción han aumentado y eso obviamente disminuye el margen de beneficio. Y como el precio permanece constante, entonces el empresario va a producir menos. Los otros bienes, ¿no?, en el mercado, que pueden ser los sustitutos, pues obviamente están generando un impacto en lo que yo oferto. Y estos han tendido a disminuir, pues obviamente me van a afectar a mí. ¿Por qué? Porque simplemente mis productos se vuelven caros. La gente va a preferir los sustitutos. Y entonces yo me voy a ver forzado a producir menos. Entonces, ¿por qué? Porque el precio se mantiene constante. Ceteris paribus. Todos los demás factores pueden cambiar. Estos movimientos los medimos también con la elasticidad. La elasticidad precio de la oferta mide el grado de respuesta de las cantidades ofrecidas de un bien ante las variaciones del precio de otro bien. Sin embargo, no siempre muestra la misma intensidad de respuesta ante la variación de la cantidad ofrecida de un bien frente a la variación de su precio, ya que depende de la flexibilidad que tengan los fabricantes para alterar la cantidad que producen de este bien. Así existirán situaciones en las que los productores, ante una variación del precio del bien, cambian mínimamente la cantidad ofrecida, y otras en las que la variación del precio del bien provocará una fuerte variación en la cantidad ofrecida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a medir, pero hoy desde el punto de vista del empresario, ¿ya? Ambos casos los tenemos que conocer. ¿Cómo reacciona el consumidor ante nuestras estrategias de mercado? Y cómo reaccionan nuestros competidores ante nuestras estrategias de mercado. Bien, 9:48, ya me van a sonar la alarma que se terminó la clase. Quizá nos vamos a quedar por acá porque lo que viene ya es el análisis de la elasticidad cruzada, ¿verdad? Y la manera de cómo calcularlo es tanto similar como la demanda. Lo único que los resultados son totalmente distintos, ¿eh? Ahí no hay que perderse.